Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento, soy Viridiana Nodal de Medical Legal Center y les damos la bienvenida al primer voz de residente en otorrinolaringología. Si querían saber, vamos a empezar a tener otorrinolaringología también los lunes al lado de anestesiología, solamente que anestesiología va a estar del otro lado, ¿sale? Si son las primeras veces que nos están viendo, les comento un poquito en qué consiste la dinámica. Verán, nosotros vamos a invitar a un doctor residente del área especialista y va a tener una exposición. Esta exposición durará alrededor de 30 minutos. Después de pasar de su exposición, hablaremos con nuestro doctor mentor de la noche, que más adelante estaremos presentando al doctor Isaac Montoya. Después de pasar de esa sección, vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas y de respuestas en donde los doctores podrán tener un poquito de interacción con el público. ¿En qué consiste esto? Ustedes público en la parte de abajo, si no tienen chat o tienen preguntas y respuestas, ustedes pueden escribir si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si quieren felicitar a los doctores, lo que ustedes gusten. Ahí es una parte de interacción entre nosotros. Una vez terminado esa parte, vamos a ir a conclusiones de ambos doctores para finalizar el tema. Esto va a durar alrededor de unos 50 minutos, una hora más o menos. Les recordamos que el objetivo de esto es enseñar nuestras experiencias, aprender un poquito más y convertirnos pues, en mejores profesionales de la salud posible y es una área de aprendizaje y de conocimiento. Antes de comenzar, me gustaría recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Medical Legal Center y en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Ahora, sin más que decir, los dejo con quien realmente vienen a escuchar esta noche, que es a la doctora Rosa. La doctora Rosa Ivette Osorno Flores, R4, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente está en el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho. Doctora Rosa, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Muchas Muy gracias bien, por... doctora. Antes que nada, pues agradecerle aquí su presencia, decirle que disfrute, que es un momento para aprender y para enseñar a todos. Y más adelante le estaré presentando a su mentor, al doctor Isaac Montoya. Lo dejo con el mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, puede empezar ya con su presentación. Muchas gracias. Para servirles. Bueno, ahí ven mi cursor. Sí, doctora, se ve todo perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar del tema de ototoxicidad por medicamentos. Primero, vamos a definir qué es la ototoxicidad por medicamentos. Esto se define como el efecto nocivo, ya sea con lesiones reversibles o permanentes, unilaterales o bilaterales, que se producen en el oído interno. Esto es ocasionado por diversas sustancias que se denominan ototóxicos y que van a afectar la audición, el equilibrio o bien los dos. Se considera un ototóxico a cualquier fármaco que tiene un potencial de causar reacciones tóxicas en el oído interno. Este va a ocasionar daño a nivel de la cóclea, del vestíbulo, de los canales semicirculares o bien del nervio auditivo. Vamos a comenzar por los aminoglucósidos, que son los ototóxicos más conocidos. Estos medicamentos tienen sus inicios más o menos en el año de 1940 y son la primera causa identificable de ototoxicidad que existió. Estos medicamentos inhiben a la subunidad ribosomal 30S y en sus inicios se desarrollaron para el tratamiento de la tuberculosis y de otras infecciones mortales. Por su amplio espectro y por su gran efectividad, en su momento se utilizaron muchísimo en 1940, hasta que se comenzaron a reportar los efectos tóxicos de estos medicamentos, ya sea a nivel del equilibrio o bien de la audición. Tanto que uno de ellos, la dihidroestreptomicina, se tuvo que suspender, se tuvo que dejar de vender por su alto efecto ototóxico. Sin embargo, muchos de ellos se siguen utilizando porque, como bien mencioné, tienen un amplio espectro y nos funcionan para muchos tipos de infecciones. El daño producido por los aminoglucósidos no solamente es a nivel del oído interno, sino también a nivel renal. Se ha visto que muchos medicamentos que son ototóxicos son también nefrotóxicos. Sin embargo, no existe una relación clara entre el grado de ototoxicidad y nefrotoxicidad de estos medicamentos. Es decir, un medicamento que es ototóxico, muy ototóxico, no necesariamente tiene el mismo grado de afectación en el riñón.
Los beneficios de los aminoglucósidos son muchos, son medicamentos de amplio espectro. Se considera que las bacterias tienen baja resistencia a estos medicamentos y sobre todo existen pocas reacciones alérgicas a ellos. Por todos estos beneficios es que aún se siguen utilizando. Es importante mencionar que la ototoxicidad producida por aminoglucósidos no necesariamente va a aparecer en los primeros días de su aplicación. Se sabe que estos medicamentos circulan en el plasma cierta cantidad de horas, de días, pero que en el oído interno, a nivel de su linfa, puede circular muchísimo más tiempo, es decir, la depuración del medicamento es mucho más lenta. Esto provoca que el efecto tóxico pueda aparecer días, semanas e incluso meses después de la aplicación de estos medicamentos. De hecho, se recomienda que el seguimiento de los pacientes a los que se les aplicó aminoglucósidos sea por lo menos 6 meses después de haberlo suspendido. El hecho de que permanezcan tanto tiempo en la linfa del oído también hace que, aunque nosotros suspendamos el medicamento, el efecto ototóxico continúe y no podamos evitar el daño a nivel del oído. La incidencia de su toxicidad va a depender del tipo de toxicidad del que hablemos. La auditiva más o menos tiene una incidencia del 20% y la vestibular del 15%. Es de las más altas de los que vamos a mencionar. Y el uso actual de los aminoglucósidos está sobre todo enfocado como terapia de primera línea para la sepsis neonatal y en la tuberculosis multiresistente, esto según la OMS. Vamos a recordar un poquito de la anatomía del oído para poder mencionar cuál es el efecto que producen los ototóxicos. Aquí tenemos de este lado, del lado izquierdo, una imagen que nos representa todas las partes del oído, desde la membrana timpánica, la cadena osicular y el oído interno. Para esta exposición vamos a dividir al oído en dos partes, ¿sí? Un laberinto anterior, que es la cóclea, y un laberinto posterior, que es el vestíbulo. La cóclea encargado de la audición y el vestíbulo encargado del equilibrio. En este oído interno, tanto anterior como posterior, podemos encontrar células que se denominan células ciliadas, precisamente por la presencia de estos cilios en su superficie, que son los que directamente se van a estimular, ya sea por las ondas sonoras o ya sea por el movimiento a nivel del laberinto posterior, para darnos la sensación de audición y de equilibrio. En cuanto a la histopatología del daño producido por ototóxicos, el objetivo primario de los ototóxicos precisamente son las células ciliadas, específicamente las células ciliadas externas. Las células ciliadas a nivel de la cóclea y el vestíbulo se van a ver afectadas por la producción de radicales libres. Se ha visto que los aminoglucósidos dañan directamente a las células ciliadas por el aumento de especies reactivas de oxígeno y de especies reactivas de nitrógeno. Esto va a dañar a las células cocleares, especialmente a nivel de la base. Si nosotros recordamos un poquito de anatomía, nuestra cóclea, si es esta estructura que tiene forma de espiral de 2 vueltas y media y que tiene una base y un ápice. A nivel de la base, nosotros tenemos células ciliadas que se encargan de registrar a las frecuencias agudas, es decir, a las frecuencias altas. Y en el ápice, las células que están aquí se encargan de registrar a las frecuencias bajas, a las frecuencias graves. Se ha visto que el daño por ototóxicos siempre comienza a nivel basal, es decir, a nivel de las frecuencias altas, para después extenderse a la región apical. Esto se explica por la concentración de glutatión presente en estas células. El glutatión es un tripéptido que se encarga de donar, de ceder electrones y hidrogeniones a las moléculas inestables, reduciéndolas, es decir, eliminando en este caso pues, los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno. La cantidad de glutatión a nivel basal es mucho menor que a nivel apical. Esto hace que las células basales sean las que primero se van a dañar y esto va a ser clave para el diagnóstico de la autotoxicidad por medicamentos. Y las células del ápice y las células ciliadas internas, al tener una mayor cantidad de glutatión, van a ser menos susceptibles al daño inducido por estos medicamentos. Vamos a hablar un poquito del estudio que se realiza para poder hacer el diagnóstico de ototoxicidad. Del lado izquierdo tenemos una imagen de una audiometría convencional. De este lado podemos observar a los decibeles y aquí podemos observar a las frecuencias en hertz. Es decir, aquí tenemos el volumen y aquí tenemos el tono. Cuando nosotros realizamos una audiometría, le pasamos al paciente un tono determinado a diferentes volúmenes, a diferentes
intensidades. Entonces, el paciente nos indica en el momento en el que escucha ese tono, de tal manera que al final registramos una gráfica. Esta gráfica, para que se considere normal, debe de estar siempre por encima de 20 decibeles. Es decir, en esta gráfica tenemos un paciente con audición completamente normal. El lado derecho se representa de color rojo y el lado izquierdo se representa de color azul. Sin embargo, las audiometrías convencionales solamente llegan hasta 8000 Hz y para que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado del daño producido por ototóxicos, necesitamos una audiometría diferente, una audiometría especial, que se denomina audiometría de alta frecuencia, que mide los hertz desde 10.000 hasta 20.000, es decir, las frecuencias más agudas. Esto es muy importante porque al medir las frecuencias más agudas podemos determinar el daño producido por los ototóxicos desde el principio e incluso cuando el paciente se encuentra asintomático. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico precisamente de la ototoxicidad por medicamentos? Bueno, vamos a solicitar de manera ideal una audiometría de frecuencias altas y vamos a observar que estas son las primeras que se dañan, como les decía, incluso antes de que el paciente presente síntomas. Esta audiometría de frecuencias altas, típicamente, cuando el daño es bastante intenso, va a progresar a un daño a las frecuencias bajas, es decir, el daño va a avanzar a la cóclea de nivel basal hasta el nivel apical. Para poder realizar el diagnóstico, específicamente este libro, Cummings, menciona que debemos encontrar una caída de 20 decibeles en más de 2 frecuencias adyacentes. Si nosotros notamos que existe esa caída, entonces realizamos el diagnóstico de ototoxicidad por medicamentos. La audiometría de ultra alta frecuencia, como bien les mencioné, hace el diagnóstico desde antes que se presenten los síntomas y en el caso de la afectación del laberinto posterior, vamos a presentar diversos síntomas vestibulares, desde inestabilidad hasta la completa incapacidad del paciente para deambular. Puede tener vértigo, puede tener toda la sintomatología pues, vestibular, como oscilopsia, por ejemplo, entre otras características. Cuando el paciente presenta mejoría, esta mejoría llega a ser parcial, aproximadamente a los 2 meses. Sin embargo, la recuperación muy pocas veces es completa, si es que llegan a presentar algo de mejoría. Ahora bien, existen diversos factores de riesgo para que los pacientes presenten mayor ototoxicidad, para que unos presenten más que otros, como yo creo que hemos observado alguna vez en la consulta, no a todos los pacientes que les damos aminoglucósidos necesariamente desarrollan ototoxicidad y algunos, incluso con una dosis pequeña o con una sola dosis, llegan a tener una ototoxicidad muy importante. Estos factores son la bacteremia previa, la fiebre presente en el paciente, cualquier estímulo, cualquier causa que disminuya el aclaramiento del medicamento y que haga que el medicamento permanezca más tiempo en el oído, como alguna disfunción hepática o alguna disfunción renal. Esto es muy importante, el uso de otro fármaco ototóxico, sobre todo los diuréticos de ASA, está bastante mencionado en la bibliografía que la combinación de un aminoglucósido con un diurético de ASA tiene un efecto ototóxico bastante importante en el paciente y en los que se ha visto que la incidencia es más alta es en aquellos que tienen alguna alteración en las mitocondrias, alguna enfermedad no sindrómica de las mitocondrias, en las que exista mutación del ARN, mutación en la síntesis de proteínas de los ribosomas mitocondriales. Existe una teoría en la que se menciona, una teoría evolutiva en la que se menciona que las mitocondrias pues, provienen de una endosimbiosis en las que las bacterias aprendieron a convivir en el interior de una célula más evolucionada y tienen de hecho mucho parecido con las bacterias en su material genético, en la forma, en el tipo de fosfolípidos que tienen, el tipo de proteínas que tienen. Esto hace que este tipo de medicamentos, al atacar específicamente a la subunidad 30S de las bacterias, por su similitud de los ribosomas de las mitocondrias con los ribosomas bacterianos, esto las hace más susceptibles, provocando todo el daño que hemos venido mencionando de los radicales libres. Además, si el paciente presenta una mutación extra, una mutación mitocondrial, pues va a ser muchísimo más susceptible al daño por ototóxicos. Estas mutaciones mitocondriales son frecuentes, se llegan a reportar hasta en el 17% de los pacientes con pérdida auditiva secundaria al uso de aminoglucósidos. Entonces, desafortunadamente es algo que no podemos saber, no podemos adivinar y es un dato pues, bastante importante. Cummings menciona un ensayo clínico controlado en China en donde se encontró un efecto beneficioso de los salicilatos durante el tratamiento con aminoglucósidos, aunque todavía no hay nada definitivo. Vamos a hablar ahora un poquito de los antineoplásicos.
Los antineoplásicos, principalmente el cisplatino, porque es el que más vemos relacionado con este efecto ototóxico. El cisplatino es un antineoplásico que se utiliza en cáncer de ovario, de testículo, de vejiga, de pulmón, cáncer de cabeza y cuello en general. Muchos cánceres de cabeza y cuello se tratan con cisplatino. Y tiene un efecto ototóxico muy importante, muy severo. Su ototoxicidad, igual que la que venimos mencionando anteriormente, se relaciona con la producción de especies reactivas de oxígeno y de especies reactivas de nitrógeno. Este es un quelante que además impide la división celular, la replicación del material genético y produce un daño directo a proteínas, lípidos y el ADN celular. De igual manera, las células ciliadas externas a nivel basal son las más susceptibles. Las frecuencias que se dañan primero son las frecuencias altas. El cuadro clínico del cisplatino es mucho más agresivo en los niños. Se presenta como una hipoacusia bilateral, simétrica y permanente. Llega a ser tan agresivo que a dosis altas en los pequeños llega a causar hipoacusia en el 100% de ellos. Y otro de los síntomas que refiere el paciente es acúfeno, ya sea transitorio o permanente, de 2 al 36%. Los factores de riesgo para desarrollar ototoxicidad por cisplatino son los extremos de la edad, niños muy pequeños, menores de 5 años o personas mayores de 55 años. Se ha visto que los varones tienen mayor riesgo de ototoxicidad, no se sabe realmente la razón, pero sí se ha visto una mayor incidencia. La dosis acumulada de medicamento, trauma acústico, de hecho, el trauma acústico previo al tratamiento con cisplatino o bien durante el tratamiento es un factor que incrementa el daño producido por estos medicamentos. Se les recomienda a los pacientes pues, evitar precisamente esta exposición a ruido intenso. La combinación con otros ototóxicos, desafortunadamente, cuando combinamos algún tipo de ototóxico adicional a cisplatino, pues el daño es muchísimo más severo. La presencia de radioterapia coadyuvante, que es algo bastante frecuente, sobre todo en cáncer de cabeza y cuello, y se ha observado que la desnutrición y la anemia aumenta la ototoxicidad por este medicamento. Existen diversos estudios que se han realizado en animales para tratar de disminuir el efecto ototóxico de estos medicamentos, sobre todo los oncológicos. Hay varios estudios publicados, por ejemplo, la N-acetilcisteína, hay un estudio reportado en cobayas, en el que se aplicó de manera intratimpánica tratando de reducir el efecto ototóxico de los antineoplásicos como cisplatino, carboplatino, con resultados favorables. Alfa-tocoferol, los salicilatos que mencioné anteriormente, la D-metionina, la dexametasona es un estudio que también es un medicamento que también tiene varios estudios recientes, desafortunadamente también solo en animales, y se ha visto que disminuye la producción de radicales libres a nivel del oído. Esta dexametasona la utilizamos en otorrino, también en otras patologías como trauma acústico o como hipoacusia súbita. Entonces, se aplicó el mismo mecanismo de acción para este medicamento al intentar aplicarlo en ototoxicidad por medicamentos con resultados favorables en animales. Sin embargo, ninguno de estos medicamentos se ha aprobado para personas. Todavía no tenemos algo que pueda ayudarnos a prevenir por completo o parcialmente la hipoacusia secundaria a ototóxicos. El problema de administrar estos medicamentos, por ejemplo, vía oral, es que se interfiere en muchas ocasiones con el efecto terapéutico del cisplatino. Entonces, esto en teoría se podría evitar con la aplicación intratimpánica, que es hasta ahora lo que se ha experimentado en animales. Los diuréticos de ASA son otros medicamentos que vamos a mencionar. Se considera que estos medicamentos, como bien sabemos, inhiben la reabsorción de sodio, potasio y cloro a nivel del asa de Henle. Tienen diversos usos terapéuticos como la insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea en bebés o en adultos, la hipertensión arterial y el control del edema por insuficiencia hepática o renal. ¿Qué hay que saber de los diuréticos de ASA? Bueno, que la hipoacusia que provocan puede ser transitoria o permanente, suele ser bilateral y tiene un inicio repentino de manera característica. Algo que ya mencioné, pero que es muy importante recalcar, es que tienen un efecto potenciador. Cuando nosotros utilizamos diuréticos de ASA con aminoglucósidos, la hipoacusia secundaria puede llegar a ser muy importante. Y el mecanismo a través del cual llegan a causar esta hipoacusia es a través de la alteración de los iones. Al bloquear estos canales de sodio de cloro, provocan que se haga una alteración iónica a nivel de la estría vascular y por lo tanto en la endolinfa. Esto altera el potencial endococlear de las células ciliadas, produciendo incluso en ellas la muerte celular programada o apoptosis. Existen diversos factores de riesgo para los cuales los diuréticos de ASA provocan una mayor incidencia de hipoacusia.
son la enfermedad renal crónica previa, como había mencionado anteriormente, la infusión rápida del medicamento o, volvemos a mencionarlo, la administración concomitante con aminoglucósidos. La incidencia es un poco más baja, bueno, más bien que de los aminoglucósidos, desde el 6%, y los síntomas que presentan los pacientes de manera inicial son el acúfeno y el vértigo. Algo que no mencioné anteriormente es que se ha reportado que el primer síntoma que presentan los pacientes que tienen ototoxicidad por medicamentos con pérdida auditiva es el acúfeno, para ponerle atención si es que nuestros pacientes presentan esa sintomatología. Finalmente, vamos a hablar de la radioterapia. La radioterapia también se ha visto relacionada con ototoxicidad. Esta terapia la utilizamos con bastante frecuencia en los cánceres de cabeza y de cuello, muchas veces de manera concomitante con antineoplásicos como cisplatino o carboplatino. De igual manera, lo que produce la radioterapia es la formación de radicales libres, ya sea especies reactivas de oxígeno o bien especies reactivas de nitrógeno, además de que genera inflamación, de que genera fibrosis, entre otras cosas. Estas especies reactivas de oxígeno dañan directamente a las proteínas, a los lípidos y al ADN celular, y se considera, bueno, Cummings menciona que la dosis coclear, la dosis a la cual, pues, más allá de eso lesionamos la cóclea, es de 45 a 60 grays. Y muchas veces en los cánceres de cabeza y cuello, pues utilizamos dosis más grandes. El cuadro clínico tiende a presentarse semanas e incluso meses después, por lo que específicamente en estos pacientes es bastante importante el seguimiento, hasta 6 meses después de la aplicación de su radioterapia. No se presenta de manera inmediata, tiende de manera característica a ser un efecto tardío. El seguimiento a largo plazo, como bien les menciono, es algo muy importante. Los factores de riesgo para que la radioterapia sea mucho más tóxica para el oído es una quimioterapia coadyuvante, sobre todo obviamente con cisplatino. El umbral auditivo basal del paciente, se recomienda siempre tomar una radiografía, una audiometría, previa a la radioterapia para valorar los niveles basales de audición. La edad del paciente, los extremos de la edad son más susceptibles al daño por radioterapia, la duración del tratamiento y obviamente la dosificación, más allá de 60 grays. Y bueno, fue algo bastante breve, tocamos solo los puntos importantes. En cuanto a las conclusiones, bueno, la hipoacusia secundaria a ototóxicos afecta la calidad de vida de los pacientes, por lo que la prevención se considera indispensable en nuestra práctica médica. Ya vimos que los tratamientos pues realmente son nulos, entonces sobre todo la prevención, y la audiometría de alta frecuencia, de ultra alta frecuencia, es la herramienta ideal para el diagnóstico oportuno de la ototoxicidad, ya que presenta cambios incluso en pacientes asintomáticos. Y eso sería todo. Muy bien, doctora, muchas gracias por su exposición. ¿Sería tan amable de dejar de compartir la pantalla, por favor? Claro. Muchas gracias, doctora. A continuación vamos a pasar con nuestro doctor. Igual les comento, como es la primera vez que estamos en otorrinolaringología, me gustaría presentarlo. Voy a leer un poquito de su currículum porque tiene bastante, así que aquí voy. Hablamos con el profesor titular de otorrinolaringología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Medicina UT, adscrito y profesor de especialidad de otorrinolaringología en IMSS, Centro Médico Nacional Torreón número 75, tuvo su estancia en House Ear Institute, en el Departamento de Implante Coclear, Hospital Universitario Joaquín del Valle Sánchez ADC, profesor titular, director del curso de cirugía otológica IMEQ, autor y coautor en publicaciones y revistas indexadas y libros de especialidad, profesor de diferentes cursos nacionales en cirugía del oído, expresidente del Colegio de Otorrinolaringología de La Laguna y actualmente privada Hospital Ángeles de Torreón. El doctor Isaac Montoya, muy bienvenido, doctor, es un honor tenerlo como nuestro mentor en otorrinolaringología. ¿Cómo está? Hola, buenas noches a todos y primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy pues muy complacido de poder participar, es un área que me gusta bastante, la enseñanza, pues siempre he tenido cierta participación en la enseñanza a nivel local, estatal, nacional, ¿verdad? Tengo desde la parte de pregrado, pues obviamente con mi grupo en la universidad, o mis grupos que he tenido ya algunas generaciones, varias,
Y en la parte de formación con los residentes, pues también es algo que disfruto bastante, llevarlos o irlos viendo cómo podemos transmitir algunas conocimientos y experiencias sobre todo, porque mucho es lo que los residentes mismos pues leen y analizan, pero también la parte de la experiencia que nosotros podemos dejarles de eso es muy importante. Y entonces, pues debido a esto y después de escuchar su participación, doctora Osorno, la felicito, muy completa, muy íntegra, pues lo que es, así debe de ser la capacidad de síntesis. Primeramente quisiera decirle que ciertamente es un área de oportunidad los ototóxicos porque muchas veces no nos toca verlos a nosotros, a los pacientes, hasta cuando ya tienen un daño no reversible, ¿sí? Ese es el punto, que incluso de muchas patologías de otorrino, pues obviamente llegan a especialidad hasta cuando o el paciente no acude o acudió con 2, 3, 4 médicos de otras áreas, o de medicina de primer contacto y entonces se retarda el acceso a la especialidad. Si bien conocemos algunos síntomas tempranos de la ototoxicidad, pues como bien los mencionó, el hecho de que el paciente pueda presentar acúfeno, por ejemplo, como síntoma temprano, o bien algún tipo de nistagmos o algún tipo de visión borrosa, incluso como síntoma temprano, pasa desapercibido la mayor parte del tiempo, ¿no? Por el mismo paciente, a veces sin presentar síntomas ni acúfeno ni nada, puede llegar a tener alguna pérdida auditiva que no es detectable más que si hiciéramos algún estudio de audición, ¿no? Entonces, ¿a esto qué nos lleva a pensar? Primero, que el área de oportunidad es la prevención, en muchas patologías, y prevención entiéndase por definir exactamente qué factor de riesgo tiene el paciente, es decir, si vamos a darle algún tipo de ototóxico porque así sea necesario por una patología de base, sería ideal hacer un seguimiento como parte del protocolo de tratamiento, hacer un seguimiento inicial con estudios de audición y tal vez interconsulta otorrinolaringología, así como a media camino del tratamiento y al finalizar el tratamiento para poder identificar a aquellos pacientes que tempranamente pudieran tener un factor de riesgo, ¿no? También hay algún área, eso sería en cuanto al protocolo de lo que podría comentar como protocolo inicial del uso necesario de ototóxicos, ¿no? Hablamos de pacientes con eh, algún antibiótico o algún antineoplásico que por fuerza tengamos que usarlo. Lo ideal sería la cultura de hacer seguimiento desde la parte inicial. La otra parte de área de oportunidad, pues es de acuerdo al tratamiento, ¿verdad? Y en torno a esto, pues sería preguntarle, por ejemplo, a usted en su práctica de formación, qué experiencia han tenido en su sede para tratar con los pacientes identificados como portadores de ototoxicidad. ¿Qué es lo que están usando como terapéutica? Hablamos de algunas modalidades, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes están usando y en qué tienen experiencia? Será una pregunta primero. Por ahora, en nuestra sede está en protocolo de estudio el uso de dexametasona intratimpánica y de N-acetilcisteína intratimpánica, sobre todo en la prevención de ototoxicidad por radioterapia, colocándola previa a la aplicación de la misma. Sin embargo, no se realiza en todos Perdón, los... ya no la escuché ahí. Estábamos hablando. Ok, N-acetilcisteínica y N-acetilcisteína y dexametasona, ¿verdad? Perdón, es que ahí la perdí un poquito. ¿Ahí me escucha usted bien? Sí. Perfecto. Y su protocolo para aplicación de dexametasona, ¿cómo lo están haciendo? Hay muchos. Bueno, ya sabemos que las variantes en general las puede poner cada centro. ¿Ustedes cómo le están haciendo? Bueno, de hecho, está como parte del Que nos protocolo comparta su protocolo de aplicación. de tesis, o sea, es algo que está iniciando y se coloca antes de la radioterapia y después de la radioterapia. El día que toca la aplicación de la radioterapia, antes y después con un seguimiento de una audiometría antes de la aplicación, al momento del diagnóstico del cáncer. Una disculpa, no escucho, se quedó Atorado. sin transmisión. Ahí se escucha mejor.
Tengo una conexión inestable, tal vez sea yo, perdón, disculpe, una disculpa. Normalmente no tengo dificultad, no sé si ustedes lo perciban igual, pero no escuché tu protocolo de aplicación de dexametasona. Se realiza una audiometría previa en el paciente, se Ya. realiza una audiometría inicial. El día de la aplicación de la radioterapia se coloca la dexametasona intratimpánica y se hace un seguimiento cada 2 meses. ¿Una Hasta sola aplicación? ¿Hacen una sola aplicación? en cada dosis de radioterapia. Ok, perfecto. A Y, las que estén planeadas, pues. uh-huh. Y el Perfecto, seguimiento es 6 meses, como se recomienda, 6 meses después del inicio de la radioterapia. perfecto, muy bien. Bueno, sí, en general, pues hay muchos protocolos también de rescate, pues, ya una vez establecido el daño, también podemos someter al paciente a esta aplicación, aunque no hay tanta experiencia. Más bien no hay tantos serie de casos que nos hablen de resultados confiables o reproducibles, pues apenas estamos en esa parte. ¿Alguna experiencia con antioxidantes o terapia antioxidante? No, doctor, en el hospital no, solamente Dex. Bueno, tenemos algo también de área de oportunidad como tratamiento, ¿sí? Actualmente son terapias regenerativas que están en curso algunos protocolos, pero pues obviamente no hay suficientes pacientes para tener grandes bases de datos en base a esto. Hay algo de terapia con ozono, en donde sí se ha objetivizado el nivel de índice oxidativo que tienen los pacientes para poder determinar la dosis de ozono que se les pone. Es algo de lo que nosotros utilizamos como rescate. Insisto, nosotros vemos pacientes ya a nivel privado, pues, que ya pasaron por algunas líneas de primer contacto, incluso de otros médicos, y que pues nos queda por ofrecerle multitratamiento para ver cómo podemos rescatar un poco de la función. Y parte de esto, pues, es obviamente el esteroide y también considerar tratamiento con dosis altas de antioxidantes. Sí, con buenos resultados, recuperación por lo menos parcial de la función y con un nivel de audición aceptable, ¿sí? De manera que sí podría recomendarlo. Bien, hasta este punto me gustaría también abrir la discusión a alguien que pudiera tener alguna pregunta o duda o comentario. Por mi parte, yo te felicito, doctora. Tienes gran capacidad de síntesis en el tema, completa tu exposición y pues prácticamente ya a unos meses de que te gradúes, así que pues excelente, bienvenida al barco, ¿verdad? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Le comento, ahorita no hay ninguna pregunta ni por Facebook, porque para comentarles también estamos transmitiendo en vivo en Yo Soy Médico 17. Solamente tenemos comentarios y tenemos felicitaciones, pero ninguna pregunta, se las voy a leer. En Facebook está la señorita Beats Aguilera, para el doctor le dice buenas noches y le manda saludos. Aquí en Zoom podemos ver felicitadas a la doctora Rosa, muy interesante plática y muy buena síntesis. Es un honor escuchar al doctor Isaac desde Monterrey, y tengo otra persona llamada María Luz poniendo que los felicita mucho y está muy feliz de que empiece otorrinolaringología aquí en La Voz de Residente. Actualmente tenemos 30 personas con nosotros en Zoom, en Facebook tenemos también alrededor de otras 30 personas y me parece que no hay más preguntas, así que podemos pasar a la sección de conclusiones. Si me puede dar su conclusión primero usted, doctora Rosa, del tema, por favor. Bueno, como mencionaba anteriormente, yo creo que lo más importante es prevenir el daño secundario ototóxicos en los pacientes, ¿no? No combinar 2 medicamentos ototóxicos, no utilizarlos si no son necesarios y en caso de que sí sea necesario, sea obligatorio su uso, como el cisplatino, pues un protocolo, una audiometría previa para registrar el daño y pues desafortunadamente creo que es sobre todo enfocado en la prevención más que en el tratamiento. Y la audiometría de altas frecuencias para el diagnóstico oportuno de estas patologías. Muy bien, muchas gracias, doctor Isaac. Le concedo la palabra para sus conclusiones. Muchas gracias. Sí, coincido en esta parte totalmente con la doctora. La prevención es la clave en este tipo de patología, pero pensar en ella, es decir, si nosotros pudiéramos concientizar más
a las principales especialidades que usan ototóxicos para que establecieran el protocolo, es decir, que nos hicieran saber esta parte, que nos hicieran llegar a estos pacientes de manera inicial, tengan síntomas o no, etcétera. De manera inicial, con el medicamento ototóxico podríamos prevenir más que usar medicamentos de rescate, ¿no? Que, insisto, sí hay protocolos, sí funcionan moderadamente, pero funciona todavía más suspender los medicamentos, moderar la dosis o simple y sencillamente establecer el protocolo como el que están llevando preventivo, pues, con esteroide para disminuir los efectos a largo plazo. Prevención sería lo principal que rescataríamos de aquí. De ahí en más, pues poner atención en los tratamientos alternativos, ¿verdad? Esas serían mis conclusiones y obviamente pues también comentar que estoy bastante complacido con el iniciar la discusión de casos clínicos en otorrinolaringología. Les comento que esta manera de interactuar nos permite saber qué están haciendo en distintas sedes. Por ejemplo, de esto nos llevamos muy claramente la manera en que lo están haciendo ustedes en su hospital, doctora, que es teniendo en mente los pacientes que están en riesgo para protocolizar una manera de prevenirlos. Eso es sumamente nutritivo para el resto de las sedes. Y asimismo en cada área podemos discutir cómo se están haciendo las cosas, cómo están las patologías quirúrgicas, cómo las están operando en determinado lugar, qué técnicas están usando, qué resultados han tenido y demás. Eso es bastante provechoso para el grupo de residentes, ¿no? A mí, yo estoy fascinado con poder formar parte de esto. Seguiré estando con ustedes en medida de lo posible. Me parece que vamos a estar varios mentores en el área de otorrino. Y pues si es posible que colabore también con alguna material propio cuando sea el caso, así lo haremos también. Con muchísimo gusto vamos a estar aquí con ustedes. Claro que sí, doctor, sería un honor. Y les iba a comentar a los dos, ahorita que dije que no había preguntas, al parecer ya el público apareció. Les voy a leer dos preguntitas, la puede contestar cualquiera de los dos. Vamos a empezar con la primera. Antes que nada, discúlpeme si me falla un poquito la pronunciación, desconozco un poquito de las palabras, ¿sale? ¿Es alguna experiencia con el uso de cámara hiperbárica? Así como tratamiento para barrer los radicales libres, también hay varios protocolos que no tienen grandes grupos de pacientes. Hay ciudades donde tienen cámara hiperbárica. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en la ciudad 2 cámaras hiperbáricas. Sí se usan, no tengo yo experiencia en enviar pacientes a cámara hiperbárica, pero el principio es el mismo. Prefiero el ozono, que sí lo usamos en algunos pacientes bajo el mismo principio de eliminar radicales libres de la manera más rápida y eficiente posible. Pero es el mismo, trabaja bajo el mismo principio, pues. ¿Sí? Muy bien, doctora Rosa, ¿usted quiere complementar con algo o pasamos a la siguiente pregunta? No, realmente no tenemos experiencia con cámara hiperbárica, más que los estudios que se han reportado, nada más. Muy bien, de un espectador anónimo me preguntan, en cuanto a la aplicación de dexametasona, ¿qué dosis recomiendan? En el protocolo que se está realizando es la dosis que se indica en la ampolleta, es decir, 8 miligramos en 2 mililitros. Son los 2 mililitros que en teoría caben en la caja timpánica, entonces, nada más. La mayor parte de los protocolos, coincido con la doctora en esa parte, incluso la mayor parte de los protocolos utiliza esa dosis, lo único que varía es la frecuencia de la aplicación, la metodología para la aplicación, hay quien pone tubo de ventilación, cuando son más seguidos las aplicaciones en un rescate, por ejemplo, pero en general, incluso por el volumen que maneja el oído medio, lo que puede ser tolerable también es esa dosis. Todos los protocolos utilizan esa dosis. Muy bien, muchas gracias, doctor. Les agradezco mucho su presencia. Doctora Rosa, le tocó ser nuestra doctora piloto de la voz de residente en otorrinolaringología. Y doctor, muchas gracias por su presencia como mentor para nosotros. Va a ser un mentor y va a ser un padrino. Cuando lo tengamos en los lunes, vamos a estar muy felices de estar con usted. Le agradecemos mucho los conocimientos y como usted mencionaba, este es un espacio no como para ver qué tanto saben, sino para aprender y que aprendan de sus experiencias. Porque como usted dice, nos están viendo personas
de muchos lugares, no solamente de la República Mexicana, también nos ven de Latinoamérica, y sí son experiencias diferentes, y eso sirve para crecer profesionalmente, y este es el objetivo, el crecimiento y el aprendizaje, y seguir aprendiendo. Doctora, la felicito por su graduación, le espero que tenga una vida llena de éxitos como doctora, muy exitosa como sé que es usted. Doctor, un gusto conocerlo, espero verlo pronto, y me gustaría retirarme, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran como Medical Legal Center en Facebook, en Instagram y en Facebook como La Voz de Residente. Y si ustedes se perdieron un poquito de este video y de la explicación de la doctora Rosa o del complemento del doctor Isaac, nos pueden encontrar en YouTube como Medical Legal Center. Ahí nos van a encontrar todas las voces de residente, van a encontrar masterclass que ya son casos más especializados, van a encontrar teoría del caso, que va más enfocado en el ámbito médico legal de los casos, que también está muy interesante. Nos vamos a seguir viendo, espero que les haya gustado mucho, les agradezco mucho su presencia, y antes de retirarme les gustaría recordarles que si usted es jefe o jefa de residentes y requiere una de nuestras pláticas en el ámbito médico legal, favor comuníquese con nosotros al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y está recibiendo una de nuestras pláticas gratuitas ahorita en temporada de pandemia. Muchas gracias, doctores. Doctora Rosa, otra vez felicidades. Doctor Isaac, muchas gracias por su presencia. Que estén muy bien y nos vemos mañana en La Voz de Residente en Pediatría. Hasta luego. Gracias, doctor. Saludos a todos. Doctora, hasta luego. Hasta luego.